Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Giorgio, bienvenidos a otro episodio de Taller de Cerámica y esta vez vamos a abrir el horno. Ay, que estoy más nervioso, ha estado 2 días en enfriamiento. Ahora mismo está a 117 grados, he abierto el tiro y bueno, estoy muy nervioso, voy a echar un pequeño vistazo así por encima, a ver cómo está todo, con vosotros. Bowly Belly, ahí estás. Wow, bueno. Pues así por encima se ven cosas muy bonitas. Qué guay, me encanta. Bowly Belly, ¿estás más guapo? No te imaginaba así, pero bueno. Está a 100 y pico grados, o sea que todavía está calentito. Voy a sacar la vagoneta. ¡Qué cosas más bonitas! Vale, pues lo voy... Uy. Estoy viendo unas cosas. Me han salido las cristalizaciones. ¡Hola! Bueno, voy a hacer unas cositas por aquí, me enfría un poquito y ahora sacamos las cosas. Me cago en la leche con mi compañera, las cosas que hace. Bueno, ahora vamos a ver las artes y los desastres. las artes y los desastres. Porque estoy viendo que hay alguna cosa por ahí que ha fastidiado alguna pieza mía. Es que no se pueden hacer así las cosas. Bueno, pues el último día yo me fui de aquí, era un domingo, yo quería haber dejado el horno puesto, al final no lo encendí. Hoy es jueves, ha estado 2 días de enfriamiento, se ha metido alguna cosa más en esos huecos, pero vais a verla por lo que a mí no me gusta compartir el horno, porque al final hay gente que no sabe lo que hace y te puede fastidiar alguna pieza, y fastidia un poco. Bueno, vamos a ver, tú no eres nada del otro mundo, yo pensaba que ibas a quedar más bonita. ¿Veis que tiene unos pinchazos? Eso no es porque haya sido un defecto del esmalte, es porque esta pieza es de pasta de café. Yo pensaba que iba a quedar un poco más rústica, pero bueno, ha quedado un efecto muy plástico, la verdad es que no me entusiasma como ha salido, para que no vamos a engañar. Y se ha puesto el extractor y no me vais a oír, así que os voy a poner música en lo que descargo el horno y luego vemos las piezas allá. A ver, os lo voy a poner de cerca para que veáis el invento que se ha armado mi compañera. Bueno, pues se ha hecho aquí este soporte que parece una montaña rusa. Supuestamente esos son resistencias de Candal o hilos que venden para poner el esmalte alrededor de todo, ¿no? Y ahí, esta pieza no es mía, pero es de una compañera y se ha quedado pegada en la superficie. Que bueno, pues gracias a que veo que tampoco es un daño mayor. Yo creo que podrá recuperar alguna cosa. Pero para eso lo que hay son estas estructuras con varillas. Esto yo sé que sí que está preparado. Y eso no se va a mover ni se te va a pegar a ninguna pieza. Pero bueno, son experiencias de las que se aprende. Hombre, es bonito así, como tal. Yo me lo dejaría así, no le haría nada más. En serio, plásticamente me gusta cómo ha quedado, como para dejarlo de escultura todo junto. Se me ha olvidado comentaros una cosa importante acerca de lo que ha ocurrido aquí. ¿Por qué se ha doblado completamente? Yo imagino que se trata de resistencias Candal. Este tipo de elementos es un elemento metálico, pero que tiene cierta composición en sus materiales que cristaliza. Una vez que el elemento se ha calentado y se ha llevado a alta temperatura, va a crear una serie de estructuras que van a hacer que sea mucho más consistente. Así que yo creo que lo que esto se debería de haber hecho primero es cocer el material sin ningún tipo de peso para que la varilla hubiera quedado completamente alargada y tensa y después ya usarla como soporte. Así que nada, tenerlo presente, solamente era eso. ¡Hola! ¡Hola, qué sorpresa! Mirad lo que me ha pasado. Le he puesto un cristal y se ve que ha hecho mucha tensión en la parte de abajo y me he quedado con medio cenicero. A todos nos pasan cosas. Ha quedado chulo. La idea era que quedara en el cenicero ese cristal, ahí.
interesante. Ay, cago en la mar. Ya he visto otra baja de las mías. Qué pena porque ha quedado muy bonito. Se ha roto en el enfriamiento. Se me ha roto en el enfriamiento. Qué bien, se ha apagado el extractor. Puedo seguir hablando. Esta es de mi alumna también. Se la queda muy buena. Esto ya me lo veía yo venir. Menos mal que no se ha derramado del todo. Aquí mi compi le puso 2 canicas y menos mal que le ha puesto una galleta porque el esmalte está completamente derretido y no se ha salido de la galleta y se ha quedado pegado a la placa de milagro. Todo porque tenía una grieta en el interior, entonces claro, lo va a tapar el esmalte, la grieta, pero se va a fundir y se va a salir por ahí, que es un fluido. Como si tratamos de llenar un vaso de agua con un agujero en la parte de abajo. ¡Qué bonita! Ya os dejaré ahí el proceso para que veáis cómo la decoramos y lo que le hemos puesto. Cuando hagamos el estudio de cada pieza ya veremos lo que ha pasado y lo analizaremos bien, pero las cristalizaciones me gustan mucho porque funcionan y no le he dado ninguna curva de temperatura especial al horno. Esta no ha salido como me esperaba, porque yo esperaba cristalizaciones de hierro también, sí que ha hecho algunas en la pared, pero me gusta mucho porque hay una separación de fase muy chula que se ve también, entonces a mí esas aguas me gusta mucho cómo han quedado, la verdad. En el borde no ha quedado el dorado, tampoco que yo esperaba, pero es una superposición de esmaltes, entonces es normal también. Ya la analizaremos. Ha quedado muy cuca, no ha salido como me esperaba. Ha quedado muy cuca también. Esta es de mi alumna también. Esta es de mi alumna. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, la verdad es que estos platos no me gustaban nada y les puse un poco de cristal para ver qué tal y se me han roto en el enfriamiento, ha sido ahora al abrir el horno. Los pajaritos de Jameson, muy bonitos. Este otro pajarito. Qué bonitos. Las piezas tan bonitas que me han salido. Qué bonito. Me gusta este esmalte de cristalizaciones de hierro. Los gaticos. Los peixos. Este pez ha quedado precioso. Precioso. Este me parece que es más sencillo. Ha quedado más simple, más long. Es bonito también, pero este me encanta. Este ha quedado súper bonito, súper bonito. La alegría de la huerta. Cago en la mar serena. Fíjate, se ha doblado completamente este plato. Yo esperaba otra cosa de ti. Es feo del todo, pero bueno. Esta queda muy mono también. Otro platito de mi alumna. Otra piecita de Jameson. Aquí tengo todos estos muestras de color. Horno de gracias y desgracias. Estas placas las protegemos con galletas, como estas, trocitos de barro, para poner las piezas encima y que no se queden pegadas en el caso de que el esmalte funda demasiado. Pero puede ocurrir un accidente, como ha ocurrido con esa pieza que estaba por ahí tambaleándose. Afortunadamente, esa pieza, por ejemplo, ha caído delante de una mía que la ha hecho de soporte y no ha caído a la placa. Pero es que por una tontería así nos cargamos una placa de estas que vale un dineral, más aquí en Noruega. Ahora mismo aquí tiene una mancha de esmalte que ha salido bien la pieza, pero está ahí pegada. Entonces, cuanto más esmalte vayamos dejando en las placas, más riesgo tenemos de que un día, por un descuido también, ponemos algo encima y se nos queda pegado. Ya ves tú qué gracia, que luego una pieza se te quede pegada a la placa. Hay que darlas con un engobe de alúmina y caolín al 50%. Primero en una dirección, luego en otra, y así protegemos las placas. Estoy súper contento con mi Bowly Belly. Tú que eras un trozo de barro inanimado y has surgido de la arcilla como Cristo. Voy a montar una religión, el monstruismo ilustrado. Es que eres más mono. Me da ganas de hacerla así, en las manitas. Bueno, aquí tenemos una vista general de lo que ha sido nuestra hornada. Estoy muy contento con algunas cosas. Me he quedado muy contento con esa pieza. Estoy muy satisfecho, me gustan mucho las cristalizaciones que ha desarrollado y además esas formas onduladas me encanta. Esta también me gusta mucho, lo único que veo que el esmalte le ha recogido en algunos puntos y no sé muy bien por qué. Las piezas de Jameson siempre me encantan, me parece que tiene una mano y que hace unas cosas muy bonitas con la cerámica, o sea, le salen unas piezas, también son piezas que están muy trabajadas, yo hay veces que no tengo tanta paciencia. Estos peces
le han quedado hermosos, hermosos, hermosos. Me gustan mucho los dos, pero este me parece una maravilla. Es muy bonito. Esta pieza me ha gustado mucho también como ha salido. Me ha gustado mucho. Esta también lleva un poquito de cristal. Por ahí tenemos las piezas de mi alumna. Estas dos son de Jameson también, que se las decoré yo y también me han gustado mucho. Esta, no sé qué esmalte le puse, pero también es un resultado que esperaba que me quedara así. Con lo que estoy bastante satisfecho. Esta pieza era realmente lo que iba buscando. Esta otra, la verdad es que el esmalte también me ha sorprendido bastante. No era exactamente lo que esperaba. Pero bueno, veo que tiene unas calidades muy diferentes, llega donde tiene mucha capa, llega a hacer un craquelado verde, con lo cual podría ser interesante para determinadas cosas, metaliza donde tiene menos capa, el cobre, y donde tiene menos capa todavía da unos blancos. Bueno, es interesante. Aquí en los botones me acuerdo que le puse un rojo y no ha salido, el rojo no se ha desarrollado. ¿Por qué? Pues no lo sé, tendré que mirarlo en el esmalte. Esta no hay nada que decir de ella, no me ha gustado. Esta me parece que ha quedado muy mona, también con esas cristalizaciones tan sutiles. Ha quedado muy bonita. Esta no me ha gustado tampoco nada. La verdad es que el vidrio le ha recogido un poco en algunos puntos. El esmalte no tiene las calidades que yo esperaba, pero bueno, porque también la superficie es muy porosa, entonces ha absorbido mucho esmalte. Yo creo que puede ser por eso. Aquí tengo todas las muestras de color que metí, que son engobes y una superposición de esmaltes con el engobe, muy poquita capa. Me parece que han quedado cosas muy interesantes, muchos mates, que a mí me gustan mucho los mates, y bueno, los analizaremos en próximos vídeos. La visión general del horno me gusta, hay algunas piezas que no son lo que esperaba, y luego lo que más me ha preocupado es el tema de los platos donde usamos el vidrio. No sé si podíamos haberlo evitado, a lo mejor habiendo esperado un poco a que enfriara, porque es cierto que aunque estaba a 100 grados y esa temperatura nos la va a soportar los greses, el vidrio tiene un coeficiente de dilatación muy grande. Entonces la expansión, el choque térmico hace que la expansión del material y la contracción sea muy elevada, y cuando hemos abierto el horno a 100 grados, aunque sea una temperatura buena para abrir un horno de grés, yo he sacado la vagoneta y todo para afuera, la temperatura en el taller ahora mismo es de 16 grados, y a lo mejor ese choque térmico ha hecho que esa tensión es precisamente la que forma el craquelado en el vidrio, haya tirado de los bordes del plato también y haya hecho que se rompa. Pero que está claro que ha sido en el enfriamiento, está clarísimo. Porque si nos fijamos en el esmalte y en el vidrio, tiene un corte totalmente limpio, es un corte recto, sí, y además las piezas no se nos han quedado pegadas a otras. O sea que está clarísimo que ha sido en el enfriamiento. Yo espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, que hayáis disfrutado de la apertura del horno, como yo. Y si ha sido así, por favor, darle un like, que me ayuda mogollón y a vosotros no os cuesta nada. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, darle a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos que se avecinan. Y con una de las piezas que me quedo más contento es con mi Bowly Belly. Estoy muy contento de verte con vida. A ver si para la próxima jornada podemos meter otro monstruito. Me va a llevar un tiempo porque son piezas muy delicadas de decorar. Espero veros en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.